Vamos a partir hablando del alma humana. Creo que es lo primero, lo más relevante que tenemos que ver. Y la próxima clase vamos a trabajar con las emociones, porque también es súper relevante que entiendan lo que es una emoción y que entiendan lo que es el alma humana. Pero hoy partimos con el alma humana. ¿Qué es el alma? Siempre se habla del alma, pero ¿qué es el alma? Es la esencia inmaterial que nos define como individuos. O sea, su alma lo define a usted como individuo. Mi alma me define a mí, como Laureana Esperanza Salazar Vergara. Y por eso yo soy yo y usted es usted, porque tenemos una alma que nos define, pero también nos define como humanidad. Por eso se habla de alma humana. Es considerada el principio de la vida. La palabra en sí etimológicamente proviene del latín anima, pero también esta proviene del griego psiquis. Sí, psiquis. Psiquis. Uno habla de psiquis y cree que es la mente. Bueno, Descartes dijo que el alma se encontraba en la mente humana. De hecho, lo asoció a una glándula, no digo más porque es un trabajo que ustedes tienen que hacer después. Entonces, proviene del latín anima y del griego psique, que significa alma humana. Soplo vital, self, o sea, el sí mismo, el verdadero yo. Como ya les contaba, es sinónimo de individuo, de persona, de habitante. Ahora, la definición de alma no varía tanto, pero sí la ha tomado muchas áreas de la sabiduría humana. La teología, que es el estudio de Dios, dice que el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina y que se cree que sobrevive a la muerte del cuerpo. O sea, una parte de una porción divina. Lo que les hablaba hace un rato, que los Juna, hace miles de años, antes que existiera la teología, ya decían que nosotros venimos del manantial primigenio, de la fuente de origen, de la creadora, de Dios. También, desde otro punto de vista etimológico, alma suele usarse para referirse a la fuerza vital de algo, como por ejemplo cuando uno dice, es el alma del proyecto. O también para la energía, la pasión que uno le puede poner a algo, como por ejemplo el fútbol, metió el gol con el alma, o cuando una persona es inspiradora de otra, es referente de otra, se la juega por algo, generalmente uno dice, fulanito fue el alma del grupo, fue el alma de la fiesta, es el alma del proyecto, a eso se refiere. Eh, Quizás quien más ha estudiado el alma es precisamente la ciencia del saber, la filosofía. Desde ahí, desde la filosofía, se plantea que la relación entre el cuerpo y el alma es el tema más recurrente en la historia en términos espirituales y filosóficos. Y si hablamos de filosofía tenemos que hablar de los antiguos griegos, por supuesto, y ellos consideraban que el alma era el principio, el motor del cuerpo, y que a pesar de ser independiente, alma de cuerpo, o sea, son dos entidades independientes una de la otra, se requieren necesariamente para poder dar vida a este individuo. O sea, sin cuerpo no hay alma, sin alma no hay cuerpo, no hay ser, es una dualidad inseparable. Ahora, los antiguos griegos tenían varias corrientes filosóficas, no existía solo una idea, de hecho esa era la gracia de ellos, esa era la gracia de la escuela griega, que se juntaban a debatir ideas, y de eso surgió el conocimiento.
Por ejemplo, el epicureísmo, que era una de las escuelas que había, ellos afirmaban que el alma estaba hecha de átomos, al igual que el resto del cuerpo. Por tanto, el cuerpo y el alma eran mortales. Ahí uno se moría el cuerpo y se moría el alma. No había más que hacer. Por otro lado existía Platón, no voy a hablar mucho de Platón porque el trabajo que está en el foro es con este caballero, con Platón. Por otro lado, Platón decía que el alma era inmortal, que era una sustancia inmaterial. O sea, ser inmaterial no estaba hecha de átomos como el cuerpo, era inmaterial e incorporal, y que se relacionaba directamente con los dioses. Por lo tanto, era inmortal. Para Aristóteles, otra de las grandes corrientes de pensamiento de la época, también era inmortal, él también planteaba que el alma era inmortal, y que era inseparable del cuerpo. Ahí vemos en esa imagen del barquero cómo una vez que el alma desencarna, sale del cuerpo físico, el cuerpo material queda y el alma fluye hacia otra dimensión, vuelve hacia donde los dioses y era llevada por un barquero. Una de las tantas mitos de la tradición griega. Ahora, yo les decía que el trabajo que yo quiero que hagan, que está en el foro, es con respecto a Platón y lo que este caballero decía. Fíjense lo que decía. Yo no quiero que me repitan esto, porque quiero que ustedes averigüen otras cositas. Él decía que el cuerpo era un estorbo para el alma. Decía que este cuerpo material era una especie de cárcel que no permitía la contemplación del mundo de las ideas. Por eso él planteaba que lo mejor que le podía pasar a un ser humano era morir, porque nos deshacíamos de estos restos inmundos para que surgiera lo importante, el alma. Pero ustedes van a tener que averiguar varias cosas más con respecto a Platón. Para Aristóteles y después, siglos después, para Santo Tomás, que se basó en las ideas de Aristóteles, fíjense que ellos hablaban de almas distintas. Decían que las plantas tenían el alma vegetativa y que solo estaba preocupada de la alimentación, del crecimiento y de la reproducción. Que los animales tenían un alma sensitiva, que servía para la locomoción, para las sensaciones, el sentir, para los apetitos inferiores. Cuando se hablaba de sensaciones, se hablaba mucho también de las sensaciones, de los placeres sexuales, por ejemplo. Por tanto, eran inferiores para ellos, obviamente. Y que los hombres tenían un alma intelectiva, que tenía que ver con el entendimiento y con la voluntad. Platón también nos habla de tres almas. Por tanto, ustedes tienen que averiguar eso, cuáles son las tres almas de las que nos hablaba Platón. Y también hay una alegoría que hacía Platón sobre un mito del carro. También van a tener que explicármelo en el trabajo que les pedí. Las distintas religiones del mundo también nos hablaron de este concepto de alma. Dependiendo de la ideología variaba un poco el concepto. Habían algunas religiones que lo tenían como una dualidad, como que eran dos almas. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el alma era doble, era dual. Por una parte existía un alma que era el Ka o respiro, que se queda cerca del cuerpo cuando el cuerpo muere. O sea, por eso que ellos se embalsamaban para preservar el cuerpo, porque una parte del alma se quedaba ahí. Y la otra era el Va, que se define como el espíritu. Esa era la parte que viajaba al reino de los muertos y se separaba del cuerpo. Por eso era un alma dual, era doble. Para el taoísmo chino, el taoísmo es la línea filosófica creada por Lao Tse hace muchos años ya, y que sustenta la medicina tradicional china. Lao Tse planteaba que antes que existiera todo,
no había nada, pero ese nada tenía inserto el todo. Cáchense la locura. Todo y nada a la vez. Eso es el taoísmo, el Tao. Es el todo y la nada. Y ese Tao se dividía en dos fuerzas opuestas, antagónicas, pero complementarias, el yin y el yang. Y de allí después surgían los seres, todos los seres, nosotros y los demás seres. Y en este taoísmo chino se define también dos tipos de alma que estaban viviendo en el cuerpo simultáneamente. El Po o alma yin, que era más baja y sensible y que desaparecía cuando moríamos. Y el alma Hum o alma yang, que sobrevive a la muerte y que constituye el principio del culto hacia los antepasados. Por eso ellos tienen un culto y ellos son muy respetuosos de sus ancestros, porque parte de esa alma yang está en nuestros ancestros. Por otro lado, también en Oriente, el hinduismo creía en un alma universal y eterna, a la que llamaban Atma. Y ese Atma significaba respiro y alma. Y también en un alma individual que se llamaba Jiva o Jiva Atman, que pertenecía a esta otra alma eterna, que se encierra en un cuerpo terrenal desde el nacimiento y que podía pasar de una existencia a otra. Desde ahí el concepto de reencarnación. O sea, había un alma general y un alma particular. Y mi alma particular podía pasar de una reencarnación a otra. Podía trascender a la muerte. De allí los conceptos de ellos del karma, del dharma y de todo ese tipo de cosas. Y finalmente el budismo, también de Oriente, afirma que la creencia en la existencia de un alma eterna es parte de un self universal, de un yo universal, de un ser universal. O sea, volvemos a este concepto de que existe algo que es universal y que de allí sale una parte individual que vendría siendo mi alma. Y que todo lo que es material es mera ilusión. Solo existe lo universal. Entonces, fíjense en esto. Este cuadrito lo voy a poner en varias diapos. ¿Qué hemos visto con esto? ¿Por qué hablamos del alma? Porque fíjense ustedes que el cuerpo representa el yo tengo. Yo tengo es lo material, lo vívido, lo que podemos tocar, lo que duele, lo concreto. El espíritu es el yo soy, quien yo soy en esta vida. Y ya lo vuelvo a repetir como lo dije hace un rato, somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana. ¿Y dónde la gozamos? En este templo, que es el cuerpo. La mente es el yo comprendo, es la información consciente y coherente que yo puedo entender. Y yo puedo saber y que puedo crecer con esta sabiduría. Y el alma tiene que ver con el yo amo. El alma es la conciencia y en ella está la voluntad de amar. Bonito. Ahora, ¿por qué hablamos del alma, po? Miren esta frase del doctor Edward Bach, el creador de las esencias florales. La salud depende de estar en armonía con nuestra alma. Miren esta otra. La enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el alma y la mente y nunca podrá ser erradicada sin un esfuerzo espiritual y mental. ¿Se fijan cómo hemos pasado a través de siglos de historia para llegar a comprender que nosotros, este envase que es el cuerpo, contiene a mi espíritu, yo soy, a mi alma, yo amo, y a mi mente, yo comprendo? Y cuando todo esto está en armonía, nosotros estamos sanos. Y si no, nos enfermamos. Y las terapias complementarias pretenden sanar las emociones, el alma, el espíritu de un individuo.
no solo el cuerpo. A veces por rebote mejora el cuerpo, pero la finalidad nuestra es sanar emociones, alma y espíritu. Los invito ahora a que vayan al primer foro de la clase número 1 y a desarrollar la actividad. En cada actividad siempre voy a poner la fecha de entrega. Véanla. Y la rúbrica de cómo voy a evaluar para dar el puntaje. ¿Ya? Que estén bien, cuídense y nos vemos igual en clase, aunque si usted lo vio antes de clase, maravilloso. Pero si no, nos vemos igual en clase y tiene tiempo de verlo después. Un abrazo. Chao, chao.